Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con una figura absolutamente magnética, ¿no? Orson Welles. Pero no vamos a hacer un repaso típico de sus pelis, sino que vamos a intentar entenderlo a través de sus propias palabras, frases suyas que han quedado. La base que usamos es un texto, Welles, el titán, el poeta y el tirano, que recoge algunas de estas ideas. Y es que Welles, vaya personaje, el niño prodigio, ¿no?, que hace Ciudadano King con 25 años, un innovador total, pero también con una relación complicada, digamos, con Hollywood. Un titán, sí, pero también poeta y, a veces tirano, según él mismo. Queremos intentar descifrar un poco esa cabeza, ¿no? ¿Qué pensaba del cine, de dirigir, del arte? Vamos a usar sus frases como llaves. ¿Ok? Vamos a ello. Empezamos con una que ya te coloca en un sitio intenso. Dice: un director es un hombre que te pide que te subas a un precipicio y luego te dice cómo caer. Es potente la imagen, ¿eh? Sugiere riesgo, confianza. Totalmente. Es que ahí está la clave, ¿no? Cómo ve él esa relación director-equipo. Es confianza extrema. No es solo dar órdenes, técnicas. Es inspirar, llevar a la gente a sitios creativos, peligrosos incluso, arriesgados. Claro. Es un liderazgo muy particular. El equipo tiene que fiarse de que esa caída, que va a estar controlada, que hay una visión detrás que justifica saltar. Y eso implica una responsabilidad tremenda para el director, claro. No solo guiar, sino que la caída sirva para algo, artísticamente hablando. Que no se estrellen. El texto El titán, el poeta y el tirano, dice que Welles era muy, muy exigente. Esta metáfora del precipicio la vivirían sus colaboradores como algo bueno, estimulante, o más bien aterrador. Pues yo creo que un poco de las dos cosas, ¿sabes? La fuente apunta a eso. Por un lado, trabajar con Welles debía ser, una pasada. Te llevaba al límite. Pero claro, su exigencia y su carácter podían ser, intimidantes. La metáfora funciona en los dos sentidos. Necesitas esa confianza total porque el salto es enorme. Él no pedía saltitos, pedía saltos al vacío creativo. Y para eso, la fe en el guía, en el que sabe cómo caer, es básica. Justifica el riesgo con la visión. Vale, entiendo ese pacto, esa confianza en el riesgo. Pero es que entonces llegamos a la segunda frase. Y choca. Dice: creo que el cine no es un trabajo de equipo. Una película es una tiranía. Y el tirano soy yo. Esto ya no es guía, esto es dictador. ¿Cómo casa esto con lo del precipicio? Sí, a primera vista choca muchísimo. Pero esta frase es fundamental para entender a Welles y su lucha con la industria. Es la defensa a ultranza de la teoría de autor. Estaba convencido, pero convencido de verdad, de que una película con fuerza, coherente, no podía salir de un comité. Imposible. Necesitaba una cabeza, una sensibilidad única al mando. Sí, la teoría de autor la conocemos, pero usar tiranía, tirano, es muy fuerte, muy provocador. El texto que usamos con este título que ya incluye el tirano, como que se hace eco. ¿Era consciente Welles de lo cargada que estaba la palabra o era su forma, brutalmente honesta de verlo? Yo diría que una mezcla. Había honestidad brutal, seguro. Él sentía de verdad que si diluían su visión, traicionaban la película. Punto. Pero también es muy posible que usara tiranía de forma estratégica, ¿sabes? Como un escudo, para marcar territorio frente a los estudios. Claro, las batallas con Hollywood. Exacto. Piensa en los montajes que le cambiaron el cuarto mandamiento, Sed de Mal. Para él eso demostraba que la democracia creativa era un desastre. Si lo ves en el contexto de su carrera, esa tiranía era su forma de proteger la integridad artística. No la tiranía política, ojo, sino la autocracia artística, como un mal necesario para que la visión no se perdiera. El coste fue altísimo, claro. Ser ese tirano le cerró puertas, pero para él era el precio. Prefería ser tirano de una obra suya, íntegra, que presidente de una obra mutilada. Entendido. Una postura extrema, pero coherente con él. Venga, pasamos a la tercera. Mucho más directa. El enemigo del cine es el aburrimiento. Simple, clara, un mandamiento casi. Aquí es donde se pone interesante pensar cómo lo aplicaba él, en cada plano. Es que esta frase es el motor de su cine. Para Welles, cada segundo en pantalla tenía que vibrar, tener un porqué. Odiaba lo superfluo, el relleno, la rutina. Cada plano, cada diálogo, la música, hasta los silencios.
Todo tenía que mantener al espectador atento, interesado, conectado emocionalmente. Era un rechazo total a la mediocridad. Y usaba todo su arsenal estilístico para luchar contra ese aburrimiento, ¿no? El texto seguro que lo menciona. Los ángulos, la profundidad de campo, los planos secuencia eternos, las sombras. ¿Era solo para mantenernos despiertos o había algo más detrás de esa potencia visual? Había mucho más, claro. No era solo fachada, aunque dominaba el espectáculo como nadie. Su lucha contra el aburrimiento iba ligada a la complejidad de sus temas, de sus personajes. Piensa en Ciudadano Kane. La estructura rota, no lineal, es una forma genial de evitar el aburrimiento, sí, pero sobre todo refleja lo difícil que es entender una vida entera, ¿sabes? La verdad esquiva. Sus técnicas no eran adornos, buscaban expresar ideas, emociones, la psicología. La forma y el fondo iban juntos. Combatir el aburrimiento era también una exigencia intelectual, no solo de mantenerte pegado a la butaca. Eso le da otra dimensión a la frase, sí. No es solo no aburras, es haz que todo signifique, que aporte algo. Una exigencia brutal. Brutal, sí. Y eso conecta perfecto con la cuarta frase. Tengo que controlarlo todo porque si no, alguien lo hará por mí. Y lo hará mal. Esta es la aplicación práctica en el mundo real de esa necesidad de coherencia y de lucha contra lo mediocre. Es la justificación de la tiranía en términos de supervivencia creativa. Exacto. Aquí habla el Wells que ha sufrido las decisiones de productores, de ejecutivos, que no veían lo que él veía. La frase tiene un punto de desconfianza profunda, ¿verdad? Una desconfianza ganada a pulso, con experiencias muy duras. Él sentía, y seguramente con razón muchas veces, que si perdía el control de cosas clave, el montaje final, la música, la película ya no sería suya, y por tanto estaría mal hecha para él. El control no era solo ego, que también lo tenía, y grande. Era una convicción casi paranoica de que solo él sabía cómo debía ser la película entera. Pero controlarlo todo, el cine es súper colaborativo, una maquinaria enorme. El texto el titán, el poeta y el tirano, seguro que toca esa tensión. Era una meta imposible. ¿Cómo llevaba Wells esa contradicción? Es la pregunta del millón, claro. Probablemente todo era una forma de hablar. Quería decir todo lo esencial para mi visión. Sabía que no podía controlar hasta el último tornillo, pero luchaba a muerte por mantener el control de lo que definía el alma de la peli. Guión final, actores, puesta en escena, fotografía y sobre todo el montaje. El montaje fue su gran batalla perdida muchas veces. Sí. Estudios donde creía que tendría más libertad, aunque no siempre la consiguió. Era esa tensión constante, ¿sabes?, entre el titán que quería mover montañas y la realidad industrial que le ponía frenos. Una lucha agotadora, imagino. Y esto nos lleva a la última frase, que quizá resume su lado más elevado, la que lo define como el poeta del título. Dice, la cámara es mucho más que un dispositivo de registro, es un medio de expresión poética. Aquí está el Wells artista puro. Exactamente. Esta frase es el corazón de su legado. Para él filmar no era solo grabar lo que tenías delante, era usar la cámara como un escritor usa la pluma, ¿sabes? O un pintor el pincel, para interpretar la realidad, expresar emociones, crear belleza, significado, más allá de contar una historia, convertir la imagen en poesía visual. Y todos sus recursos técnicos famosos, los ángulos bajos, las sombras, los movimientos de cámara, estaban al servicio de eso, de la expresión poética. No eran trucos porque sí, eran como versos visuales. Justo eso. Cada elección técnica tenía una intención detrás. La profundidad de campo en Kane no es solo para fardar. Habla de cómo coexisten distintas realidades, de lo difícil que es enfocar la verdad. O el plano secuencia de Set de Mal al principio. No es solo virtuosismo, es que crea una tensión brutal, te mete de lleno en ese mundo corrupto. Wells demostró que el lenguaje del cine podía ser tan expresivo como la poesía. Pero aquí me surge una duda. La poesía suele jugar con la ambigüedad, ¿no? Con sugerir, deja espacio. ¿Cómo encaja eso con el tirano que quiere controlarlo todo y que se haga a su manera? ¿No hay ahí una contradicción? Es una pregunta buenísima y va al núcleo de lo complejo que era Wells. Yo creo que no hay contradicción si entendemos que la tiranía era el método para proteger el espacio donde su poesía pudiera nacer sin que nadie metiera mano.
Él no quería controlar cómo lo interpretaba el espectador al final. De hecho, muchas de sus pelis son ambiguas a propósito, ¿no? El significado de Rosebud, el final de La Dama de Shanghái. Lo que quería controlar era el lenguaje con el que se expresaba esa poesía. Quería que cada verso visual, cada metáfora, fuera exactamente como él la había pensado. La tiranía era sobre el cómo se decía, para asegurar la fuerza del qué se decía. Y lo que decía era a menudo complejo, lleno de matices y, sí, poético. Controlaba el instrumento para poder tocar su música, digamos. Fascinante, sí. O sea que estas 5 frases nos han dibujado un retrato con muchas caras. El guía audaz, el tirano convencido, el enemigo del aburrimiento, el controlador obsesivo y el poeta lírico. Entonces, ¿qué imagen nos queda de Orson Welles al final, basándonos en el texto, en el titán, el poeta y el tirano? Pues emerge la figura de un artista total, ¿no? Con una ambición enorme y una fe ciega en el cine como arte mayor, capaz de expresar lo compleja que es la vida. Alguien para quien dirigir era una mezcla rara, pero inseparable de inspirar y controlar, las dos cosas necesarias para hacer realidad visiones que rompían moldes. Un creador que luchó contra la banalidad y contra la industria. Y sobre todo, un visionario que vio y demostró que la cámara podía ser tan expresiva como cualquier otro arte. El texto lo resume bien con esas 3 palabras: titán por la escala, poeta por la sensibilidad y el lenguaje, y tirano por el método y la lucha por su visión. Y no se anulan, se explican unas a otras, forman esa figura compleja que todavía hoy nos fascina. Un gigante con sus luces y sombras, que lo hace aún más interesante. La invitación del texto a recordarlo al ver sus planos, a intentar ver con sus ojos, cobra más sentido ahora. Nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda flotando, inspirada por Welles pero mirando a hoy. En este mundo audiovisual de ahora, tan lleno de imágenes rápidas, de consumo fácil, de algoritmos que buscan la fórmula, ¿qué espacio queda para esa expresión poética, personal, exigente que defendía Welles? ¿Sigue siendo posible o incluso deseable esa figura del artista tirano, en el sentido wellesiano de visión única, para crear obras que busquen perdurar, dejar huella más allá del entretenimiento inmediato? Una pregunta muy pertinente, desde luego. Ahí la dejamos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en Orson Welles a través de sus palabras. Hasta la próxima.